Earl, detengamos un momento la cortesía habitual, porque hoy traigo un principio que arde en mis manos como un carbón encendido. Lo llamo la ley de la separación espiritual, y es el primer paso ineludible hacia la riqueza, no solo financiera, sino espiritual y mental. Escúchenme bien, amigos míos, porque lo que voy a decirles podría salvarles años de frustración agonizante. En algún lugar de su vida existe un lugar físico o emocional que ustedes visitan y que inexplicablemente les hace sentir más pequeños. Ustedes entran en esa habitación cargados de planes, llenos de fuego, vibrando con un propósito definido que parece inquebrantable. Sin embargo, al salir, se sienten cansados, dudosos y extrañamente domesticados. Y lo más peligroso, Earl, es que allí no sucede nada violento. Nadie les golpea físicamente, nadie les grita. Al contrario, esas personas sonríen, hacen preguntas inofensivas, bromean, cambian de tema cuando usted menciona su gran ambición. Y sin embargo, de alguna manera misteriosa pero letal, su sueño pierde el aliento en esa habitación. Díganme la verdad ahora mismo y sean honestos con su propia conciencia. ¿Guardan ustedes una versión segura de sí mismos para ciertas personas? ¿Adoptan una voz que se vuelve más suave, menos ambiciosa, menos definitiva, simplemente para que nadie se sienta desafiado por su hambre de éxito? He visto a hombres brillantes, hombres con la capacidad de cambiar la industria, mencionar sus metas entre risas nerviosas, solo para que si alguien se burla, puedan fingir que no lo decían en serio. Reducen una promesa firme a un tal vez solo para no tener que defender su fe ante los escépticos. Si ese es usted, escuche la voz de la experiencia acumulada de 500 de los hombres más exitosos del mundo. Este discurso no trata sobre abandonar el amor ni sobre la crueldad. Trata sobre proteger el propósito. Porque existe una forma silenciosa de destrucción que no se parece al odio. Se parece a la comodidad. Se parece a la tradición, se parece a esas viejas etiquetas y viejas historias que le mantienen viviendo como el hombre que usted solía ser y no como el hombre en el que se está convirtiendo. Andrew Carnegie me enseñó una vez que la mente humana absorbe la naturaleza de las influencias que la rodean, del mismo modo que una esponja absorbe el agua. Déjenme plantearles una pregunta ahora, y será respondida antes de que terminemos esta serie de grabaciones. ¿Es usted el tipo de hombre que debe separarse para tener éxito o la separación le haría más débil? Algunos hombres se separan y se vuelven poderosos. Encuentran en la soledad la forja de su carácter. Otros se separan y se vuelven amargos, caóticos y perdidos. La diferencia, Earl, no es la distancia física. La diferencia es la razón, el plan y la disciplina detrás de esa separación. He estudiado la mente maestra durante décadas y les digo esto. Una multitud sin propósito no es una mente maestra, es una turba. Y una turba siempre, invariablemente, le arrastrará hacia el promedio. La gente a menudo le ama, pero resiste su evolución, porque su crecimiento les obliga a enfrentar su propio estancamiento. No es odio, es naturaleza humana. Pero usted no puede convertirse en un ser definido mientras permanezca rodeado de voces que le entrenan para ser vago. No puede mantener vivo un deseo ardiente si sigue depositándolo cada semana en el umbral de la comodidad y la conformidad. La respuesta no es la soledad eterna, ni el orgullo, ni cortar lazos con ira. La respuesta es la discriminación inteligente. El hombre exitoso elige sus influencias con la misma seriedad con la que elige a sus socios comerciales o a su cónyuge. Sabe que cada conversación alimenta su objetivo o lo mata de hambre. Es un placer y un honor estar aquí contigo, Napoleón, y con nuestros oyentes en este estudio, en el año 1960, explorando estas profundidades de la naturaleza humana. Lo que acabas de exponer, Napoleón, resuena con la claridad de una campana de bronce en una mañana silenciosa. Has tocado una herida que la mayoría de nosotros llevamos oculta bajo la camisa almidonada de nuestras rutinas diarias. Verás, la tragedia que describes es la tragedia de la conformidad, ese tema sobre el que he reflexionado tantas veces. Nos convertimos en lo que pensamos, es cierto, es el secreto más extraño. Pero, ¿qué sucede cuando dejamos nuestro banco de trabajo, donde nuestro propósito es claro y brillante,
y regresamos a una habitación que nos entrena para dudar? Es una pregunta fascinante y aterradora. Imaginen por un momento a un jardinero que planta una semilla de roble en una maceta diseñada para violetas. Las raíces eventualmente chocarán contra los límites del recipiente. El árbol no morirá de inmediato, pero se atrofiará, se retorcerá, se convertirá en una versión grotesca de su potencial. Y lo mismo ocurre con el espíritu humano. Napoleón ha lanzado una pregunta que aguijonea si somos honestos. Cuando usted dice que está trabajando hacia el éxito, ¿a quién está tratando de convencer? ¿Es a ellos, a esos críticos silenciosos en su sala de estar, o es a usted mismo? El hombre que verdaderamente espera el éxito no habla como un hombre esperando permiso. No presenta su sueño como una propuesta que debe ser sometida a votación por un comité familiar. Vive de adentro hacia afuera, tranquila y firmemente, hasta que el mundo se ve obligado a estar de acuerdo con él. Pero, ¿qué pasa cuando las personas más cercanas a usted no atacan su sueño abiertamente con espadas, sino que lo drenan con 1000 pequeños cortes de papel? Cuestionan su tiempo, cuestionan su intensidad, miran con recelo sus cambios, llaman a su disciplina excesiva, llaman a sus límites frialdad, llaman a su hambre egoísmo. Y lentamente, sin darse cuenta, como el sol que se pone imperceptiblemente, usted comienza a disculparse por los mismos rasgos que le habrían hecho grande. Dígame, amigo mío, ¿su entorno actual elogia su progreso o recompensa su disponibilidad? ¿Admiran su crecimiento o prefieren al antiguo usted porque el antiguo usted era predecible y seguro? Esta es la ley de la separación espiritual de la que habla el señor Hill. No significa que usted deba retirarse a una montaña y convertirse en un ermitaño. Significa que debe aprender a distinguir entre la temporada de alianza y la temporada de separación. Significa dejar de donar sus mejores horas, sus horas de mayor agudeza mental, a personas que no comprenden su llamado. Significa dejar de explicar su sueño a aquellos que están comprometidos a malinterpretarlo. Si ha sentido que su sueño muere lentamente en habitaciones familiares, no lo está imaginando. Hay una ley operando allí. Quédese con nosotros, porque en esta serie vamos a enseñarle cómo obedecer al amor sin traicionar su propósito. Cómo usar la separación cuando se requiere, y cómo usar la mente maestra cuando es tiempo de multiplicar su fuerza. Absolutamente, Earl. Tienes toda la razón al mencionar esa ley operativa, porque lo que estamos a punto de discutir es quizás el umbral más difícil que debe cruzar cualquier hombre o mujer que busca la grandeza. He dedicado más de 25 años a analizar a los hombres más exitosos de la Tierra, y he encontrado una verdad universal que a menudo es dolorosa de aceptar. La inteligencia infinita solo puede ser escuchada finalmente sin la interrupción de la multitud. Hay un malentendido terrible en nuestra sociedad moderna sobre el aislamiento. Se nos enseña que retirarse es un acto de rebelión, que es antisocial o incluso egoísta. Pero permíteme corregir ese error ahora mismo. Retirarse no es rebelión, es obediencia. El hombre que siente la compulsión de dar un paso atrás de lo familiar no está escapando de su responsabilidad, está regresando a su origen. El ruido de la vida ordinaria, Earl, ese zumbido constante de opiniones triviales, chismes y temores compartidos, ahoga los impulsos superiores de la mente. La soledad, que es tan malentendida por los débiles, es en realidad el crisol donde se forma la verdadera fuerza. Aquellos que la evitan, aquellos que deben tener la radio encendida o estar rodeados de gente en cada momento de vigilia, permanecen a medio formar, condenados a ser ecos perpetuos de las opiniones de otros. El aislamiento refina la mente como el fuego purifica el oro. Cuando la compañía se desvanece, las excusas se desvanecen con ella. Un hombre debe enfrentarse a su propia indecisión, a su propio miedo, a su propia hipocresía. En esa confrontación, el falso yo muere y el yo definitivo nace. Para aquellos que temen a la soledad, esto se siente como un castigo o una sentencia de exilio. Pero para el sabio, Earl, es una promoción. La separación revela quién eres sin aplausos. Rodeado de comodidad, un hombre puede fingir ser valiente. Elogiado por amigos, puede parecer seguro. Pero cuando la aprobación desaparece, solo queda la convicción. Esta es la razón por la cual cada constructor de imperios, ya sea de negocios, de pensamiento o de carácter, pasa por la oscuridad antes del reconocimiento. El apego debilita la decisión.
Cuando las opiniones de los demás pesan demasiado, la voluntad se paraliza. Cada gran logro comienza en el momento exacto en que un hombre ya no necesita permiso para actuar. La dependencia emocional es esclavitud disfrazada. Encadena el espíritu a las expectativas de otros. La libertad no es escapar de la gente, sino la independencia de su aprobación. Ahora sé que esto suena duro, pero el crecimiento ofende a la comodidad porque el progreso expone el estancamiento. El hombre que se eleva se convierte en un espejo en el que otros ven su propia ociosidad. No lo odian a él, Earl. Se resisten a lo que su cambio exige de ellos. Esa resistencia confunde al joven constructor que todavía busca complacer, pero debe entender que avanzar es superar, y superar siempre perturba a los que permanecen. No puedes llevar a todos a donde vas. El propósito tiene su propia altitud, y no todos los pulmones pueden respirar ese aire enrarecido. Aquellos que una vez te nutrieron pueden no sobrevivir al clima de tu nuevo objetivo principal definido. Arrastrarlos hacia arriba por sentimentalismo es retrasarlos a ambos. Ámalos, pero avanza. Entenderán más tarde, cuando los resultados expliquen lo que las palabras no pudieron. Me has preguntado a menudo cómo se sabe cuándo un entorno ha pasado de ser alimento a ser limitación. La respuesta es clara. Cuando la conversación se repite pero nunca eleva. Cuando la energía que llevas a una habitación regresa a ti más pequeña. Cuando el entusiasmo debe encogerse para sobrevivir sin ofender. Esa es la señal. No es traición alejarse, es mayordomía del destino. Hay una diferencia crítica entre el amor que apoya y el amor que asfixia. El apoyo fortalece la fe. La asfixia disfraza el miedo como afecto. Dice: no te arriesgues porque podrías fallar y si fallas me dolerá a mí. Muchos hombres se rinden a ese sentimiento y pasan décadas viviendo en pequeño para que otros puedan permanecer cómodos. Pero el que obedece al propósito, incluso cuando es malinterpretado, se convierte en una bendición para todos con el tiempo. El tirón silencioso de la vieja identidad es la resistencia más peligrosa. El mundo susurra: sé quién eras, era más fácil. Pero el hombre que escucha ese susurro cambia su destino por nostalgia. El crecimiento exige el entierro del antiguo yo. Cada promoción requiere un funeral. No puedes usar las prendas de la vieja temporada en el clima de la nueva. La inteligencia infinita siempre elimina las distracciones antes del aumento. Cuando la vida comienza a restar personas, lugares y placeres, no es un castigo, es preparación. La poda puede sentirse dolorosa, pero es misericordiosa. Una mente abarrotada no puede llevar una nueva visión. Quejarse del aislamiento es malinterpretar el orden divino. La soledad es el aula del propósito. Entrena la mente para... Tiene usted toda la razón, Napoleón. Y al tocar ese punto sobre la confianza, abre la puerta a una de las verdades más difíciles de aceptar para el individuo que busca crecer. La realidad es que aquellos que dependen de otros para obtener su dirección en la vida no están formando alianzas productivas, sino que se están uniendo a sociedades de dependencia, no de creación. Un hombre seguro, un hombre que sabe hacia dónde va, atrae a sus iguales, pero un hombre incierto, aquel que vacila en su propósito, inevitablemente atraerá a controladores. La fe en uno mismo es el verdadero pasaporte para cualquier asociación significativa. Sin ella, cada relación, ya sea comercial o personal, se convierte tristemente en una negociación por permiso. Si nuestros oyentes pudieran comprender esta verdad hoy mismo, se ahorrarían 10 años de confusión y de lealtades mal ubicadas. He observado a tantos hombres gastar la primavera de sus vidas, su época más vital, tratando de levantar a aquellos que simplemente se niegan a ascender. Cometen el error de confundir la compasión con el deber, y queman sus años explicando visiones que solo pueden ser probadas mediante la distancia. Y una vez que finalmente se separan, la vida se acelera, como si cadenas invisibles hubieran caído de sus pies. La revelación es simple pero profunda. La separación es una preparación sagrada. La inteligencia infinita a menudo aísla a los elegidos, no como un castigo, sino para brindarles claridad. En la soledad, uno recuerda quién es y por qué comenzó. En la quietud se escucha el comando. En la obediencia a esa voz interior, uno crece hacia la estatura requerida para la mayordomía de grandes riquezas. Permítame ilustrar esto con una historia. Napoleón.
Había una vez un artesano en un pueblo pequeño. Sus manos tenían el don de dar forma a la belleza, pero su entorno solo valoraba la conveniencia inmediata. Cada tarde se sentaba con amigos que hablaban de sus salarios, de los chismes locales y del clima. Lo amaban sin duda, pero su risa encogía su visión. Cada vez que él describía su idea de construir algo duradero, ellos sonreían con esa benevolencia condescendiente y decían: «Sé práctico». Pasaron los años, y él notó que cada visita a esa compañía lo dejaba más apagado, su sueño más pequeño, la chispa en sus ojos atenuada. Una noche, mientras se reían de sus planes imposibles, algo dentro de él despertó. Se levantó silenciosamente, les agradeció por los años y salió de la habitación. Esa fue la noche en que su verdadera vida comenzó. Durante meses trabajó solo, dudó a menudo, pero persistió. Su silencio se convirtió en una muralla alrededor de su fe. Y años más tarde, cuando el éxito lo cubrió como la luz del sol, esos mismos amigos dijeron: «Tuvo suerte». Nunca entendieron que la suerte era simplemente enfoque sin interrupciones. El mundo ve la fortuna, el hombre conoce la soledad, el mundo ve la cosecha, el hombre recuerda el invierno de preparación. El aplauso es dulce, pero no lo engaña, porque sabe que el éxito no se logra entre los hombres hasta que primero se logra dentro de uno mismo. Y esto nos lleva a la segunda parte de esta lección vital: el peso oculto de la familiaridad. Cómo la familia y el entorno cercano pueden mantener a un hombre pequeño. Existe una ley tan sutil que la mayoría vive esclavizada por ella sin nombrarla jamás: la ley de la familiaridad. Lo que vemos con demasiada frecuencia, comenzamos a darlo por sentado. Lo que escuchamos por mucho tiempo, dejamos de cuestionarlo. La familiaridad suaviza el borde del propósito. Enseña a un hombre a confundir la quietud con la paz y la repetición con la lealtad. Al principio, el hogar y los viejos amigos parecen inofensivos. Las risas, las historias, el confort de los rostros conocidos. Pero llega un momento en que las mismas paredes que protegían comienzan a confinar. Las palabras que una vez calmaron comienzan a entorpecer la ambición. El consejo que una vez guió comienza a contradecir el destino. El hombre que no reconoce este cambio de estación vivirá viejo en cuerpo, pero joven en obediencia a aquellos que nunca dejaron la orilla. La forma más peligrosa de limitación no es impuesta por enemigos, sino por aquellos que más nos aman. Porque el amor, cuando no se examina, a menudo busca la seguridad sobre el progreso. ¿Recuerdan al niño, al aprendiz, al que necesitaba consejo? La idea de que usted pueda superar ese papel los inquieta, no por malicia, sino por hábito. Se requiere gran coraje para dejar ir la sonrisa familiar que disfraza una resistencia silenciosa. La mente de la mediocridad es astuta, no discute abiertamente, hace bromas, no le prohíbe, lo distrae. Envuelve la duda en humor, el miedo en preocupación y los celos en consejos prudentes. Un momento de risa a costa de sus sueños, y usted comienza a encogerse para encajar en la imagen que ellos tienen de usted. Todo hombre exitoso debe confrontar este tirón invisible. No puede elevarse mientras se disculpa por su elevación. No puede cargar grandes ideas mientras baja constantemente la voz para que otros se sientan cómodos. El hombre que guarda la comodidad de todos, un día despertará para encontrar su sueño sin hogar. La vieja versión de usted es útil para otros, pero fatal para su destino. La gente prefiere la previsibilidad. Podían depender de su disponibilidad, de su duda, de su necesidad de aprobación, pero el momento en que decide pensar independientemente, el equilibrio se rompe. Por eso, repita a menudo: ya no confundo amor con permiso. Me separo para proteger el propósito, no para probar mi orgullo. Esta frase será su armadura cuando surja el malentendido. El águila debe dejar el nido antes de aprender a volar. La semilla debe romperse antes de poder crecer. El alma debe pararse sola antes de poder liderar. La separación no es el fin de la pertenencia, es el comienzo del propósito. Tienes toda la razón, Earl, y has tocado lo que yo llamo la encrucijada del crecimiento espiritual. Esa separación de la que hablas no solo es necesaria, sino que es una ley inmutable de la naturaleza. Cuando un hombre decide abrazar su propósito definido mayor, inevitablemente altera la frecuencia vibratoria de su ser, y esto causa una perturbación en su entorno inmediato. La gente que le rodea percibe este cambio no como una evolución, sino como una amenaza a su propia seguridad emocional.
Cuando te dicen con tono acusatorio que has cambiado como si fuera un crimen, lo que realmente están diciendo es que te has vuelto menos familiar y por lo tanto menos controlable para ellos. Debemos dar gracias al cielo por ese cambio, Earl, porque permanecer igual sería traicionar el regalo de la vida. La semilla debe sufrir una transformación radical, debe dejar de ser semilla y romperse para convertirse en el majestuoso roble. La oruga debe disolverse completamente, perder su forma anterior, para emerger como la mariposa. La ley de la vida exige transformación, y solo aquellos que se niegan a crecer llaman crimen a este cambio. A menudo, Earl, el afecto se disfraza de miedo a tu evolución. Tus amigos, tus familiares se preocupan de que tu éxito te separe de ellos, pero en verdad su miedo no es perderte a ti, sino verse obligados a enfrentar lo que ellos se han negado a hacer. El fuego de tu fe expone las cenizas de su resignación, y en lugar de confrontar su propio deseo perdido, te dirán que vayas más despacio, que te relajes, que seas realista. Y permíteme decirte algo sobre esa palabra, realista. En el diccionario de los mediocres, realista es sinónimo de ordinario, y lo ordinario es la muerte lenta de todo hombre que alguna vez ardió con deseos de grandeza. Debes entender esto con claridad absoluta. La mente humana ajusta sus expectativas al promedio de su entorno. Es el principio de la asociación sugestiva. Si vives entre aquellos que miden el progreso por la comodidad y la seguridad, pronto harás lo mismo. Pero si habitas entre hombres que miden el progreso por la disciplina y el servicio, te elevarás naturalmente. La elección de tu compañía determina la dirección de tu destino, es así de simple. La familiaridad adormece la gratitud. Aquellos que siempre han tenido acceso a ti rara vez ven tu valía actual, ven la sombra de tu yo anterior. Te llaman por tu viejo nombre, te hablan en viejos tonos e interpretan tu nueva confianza como arrogancia. El hombre que requiere la aprobación de tales voces permanece encarcelado en su identidad infantil. Recuerdo vívidamente cuando el señor Andrew Carnegie me contó sobre sus inicios. Él fue una vez un chico pobre, burlado por aquellos que consideraban su ambición como una locura. Sus pares se reían de sus sueños de construir industrias más allá de su imaginación limitada. Sin embargo, Carnegie mantuvo sus ojos fijos en su visión, no en la risa de los demás. Cuando la fortuna finalmente llegó, no trajo consigo venganza, sino vindicación. Su riqueza se convirtió en la prueba de que la obediencia al propósito es la forma más verdadera de gratitud hacia aquellos que dudaron de ti. Y piensa en Charles Schwab, uno de los hombres que entrevisté extensamente. Él también fue criticado por su optimismo inquebrantable. Sus superiores lo llamaban infantil. Sus compañeros de trabajo susurraban que su alegría era arrogancia. Pero Schwab entendía algo que ellos ignoraban, que el entusiasmo es fe en acción. Se negó a atenuar su luz para coincidir con la penumbra de los demás. Y porque se mantuvo fiel a su temperamento, se elevó por encima de todos ellos, ganando no solo una riqueza inmensa, sino una influencia que dio forma a una era industrial completa. El arte delicado de amar a las personas sin obedecer sus límites se aprende a través de la paciencia, Earl. No debes resentirte con ellos por malinterpretarte. El resentimiento es un veneno que bebes tú esperando que muera el otro. En su lugar, observa la ley. Deja que tus resultados se conviertan en tu explicación. El silencio es el argumento más efectivo. Cuando el éxito florece, el entendimiento sigue. Incluso aquellos que una vez resistieron tu sueño encontrarán consuelo en tu prueba. Veo a tantos hombres desperdiciar años defendiendo su propósito en cada conversación, creyendo erróneamente que la persuasión puede reemplazar a la demostración. Pero las palabras habladas a aquellos sin fe caen al suelo como semillas sobre piedra. Tu disciplina debe protegerte del agotamiento de la justificación interminable. No le debes a nadie una explicación por el fuego que arde dentro de ti. Hay una ley espiritual que pocos comprenden. El que obedece su propósito eventualmente eleva a aquellos que una vez dejó atrás. La separación, cuando nace de la fe, nunca es permanente. La luz que brilla más intensamente en la distancia se convierte en guía para aquellos que todavía están en la sombra. Tu éxito, usado correctamente, servirá a aquellos que aún no podían creer. No confundas el miedo al riesgo de tu familia con sabiduría.
Su precaución puede sonar protectora, pero generalmente es una proyección de sus propias limitaciones. Hablan desde sus miedos, no desde tu potencial. Aceptar sus miedos como propios es heredar cadenas disfrazadas de consejos. Escucha respetuosamente, luego actúa decisivamente. Deja que los resultados se conviertan en el maestro. El hombre que pasa su vida negociando su tiempo con aquellos que no comparten su objetivo, encontrará que su propósito se pudre bajo el peso del compromiso. Para vivir eficazmente, debes aprender a decepcionar a aquellos que prefieren tu debilidad. La disciplina no es crueldad, es amor guiado por el entendimiento. Repite esta afirmación hasta que gobierne tu mente subconsciente. Puedo amar a las personas profundamente y aún así superarlas. Esta verdad te ahorrará décadas de culpa innecesaria. Superar o crecer más allá de alguien no significa rechazo, significa completitud. El árbol no odia a la semilla, simplemente la supera. Quedarse como semilla para complacer al suelo sería negar la ley de la vida misma. Imagina a un joven cuya cada idea fuera descartada como tonta. En la mesa familiar, cada intento de discutir su visión se encontraba con bromas. Ahí va de nuevo, decían. Él se reía también para proteger su sueño del ridículo, pero la risa no podía ocultar la muerte silenciosa de su creencia, hasta que una noche decidió que el silencio le serviría mejor que el argumento. Dejó de buscar su aprobación, dejó de explicar. Trabajó en silencio durante años. El ridículo se desvaneció porque no quedaba nada de qué burlarse. Cuando su empresa tuvo éxito, las mismas personas dijeron, siempre supimos que lo lograrías. Nunca entendieron que su incredulidad fue la mayor educación de ese joven. Esta es la lección, Earl. La familia a menudo cree solo después de que aparecen los resultados, nunca antes. Por lo tanto, no busques fe de aquellos que no han aprendido a creer por sí mismos. No es su culpa. No pueden dar lo que no poseen. Deja que su duda te recuerde fortalecer tu convicción. El amor requiere distancia cuando la cercanía genera disminución. No puedes permanecer para siempre en círculos que recompensan tu comodidad más que tu crecimiento. El amor verdadero se regocija en la transformación. El amor condicional le teme. Si aquellos a tu alrededor solo te animan cuando te mantienes igual, no aman tu potencial, aman su control sobre ti. Es fascinante escucharle articular esa verdad con tanta claridad, Napoleón. Lo que acaba de describir es la trampa invisible que captura a la gran mayoría de los hombres y mujeres antes de que siquiera sepan que están en una prisión. Usted mencionó el control disfrazado de amor, y eso me lleva directamente a una de las barreras más insidiosas para el éxito personal, la necesidad de aprobación. Verá, buscar la aprobación es el enemigo mortal de la creatividad. Cuando un individuo filtra cada decisión, cada idea y cada sueño a través de la pregunta silenciosa de qué pensarán los demás, el resultado es inevitablemente una versión diluida de su verdadero potencial. La fe, esa fuerza dinámica de la que tanto hemos hablado, requiere audacia, mientras que la aprobación exige compromiso y conformidad. Y permítame ser muy claro en esto, no se puede servir a ambos maestros. Uno debe elegir, y es una elección brutalmente honesta, entre el aplauso del presente y el progreso del futuro. A menudo pienso en esto como la responsabilidad del visionario. Cuando esa inteligencia infinita planta una semilla de visión en su mente, no solo le está dando una idea, le está dando la responsabilidad sagrada de protegerla. Y esa protección, paradójicamente, a menudo se parece al silencio, a la soledad y a una presencia selectiva. Usted no discutiría los planos de un rascacielos con un niño que solo sabe construir castillos de arena, ¿verdad? De la misma manera, no se puede discutir una asignación divina con mentes casuales. Exponer su sueño prematuramente es permitir que la incredulidad del mundo lo hiera antes de que sea lo suficientemente fuerte para defenderse por sí mismo. Hay un ritmo sagrado en el crecimiento, similar al de la naturaleza. Cada temporada de expansión personal comienza casi invariablemente con el rechazo de lo familiar. Y quiero que nuestros oyentes entiendan esto profundamente. Este rechazo no es un castigo, es la prueba de su promoción. Aquellos que una vez lo abrazaron ahora lo cuestionarán, no porque usted esté equivocado, sino porque su evolución les recuerda dolorosamente que ellos han decidido permanecer inmóviles.
Usted enseña a los demás cómo tratar su sueño por la manera en que usted mismo lo trata. Si habla de él con descuido, como si fuera una baratija, ellos lo tratarán como una fantasía pasajera. Si lo defiende desesperadamente, olerán su inseguridad, pero si lo vive en silencio, con fidelidad y una disciplina inquebrantable, incluso el escéptico más cínico, algún día respetará su resistencia. Recuerde siempre que la disciplina es el muro alrededor de su fe. Protege sus emociones de batallas innecesarias. No necesita explicar su camino a cada crítico, ni justificar cada decisión ante el tribunal de la opinión pública. Piense en el constructor maestro. El constructor no se detiene a responder a cada transeúnte que cuestiona su diseño o se burla de los cimientos. Él construye. Coloca ladrillo tras ladrillo, día tras día, en lluvia o sol, hasta que la estructura terminada habla por él. El hombre que permanece leal a entornos que empequeñecen su potencial está cometiendo el crimen más grave contra sí mismo. Está desperdiciando su recurso más sagrado, el tiempo. Se encontrará repitiendo los mismos años una y otra vez, en lugar de avanzar a través de ellos. Cada repetición de compromiso, cada vez que bajamos la cabeza para encajar, retrasa nuestro destino. Entender esta única ley puede ahorrarle a una persona 10, 20 e incluso 30 años de retraso innecesario. Deberíamos mirarnos al espejo cada mañana y declarar con firmeza: no pediré disculpas por mi crecimiento, seguiré siendo amable, mantendré mi compasión, pero ya no me encogeré para que otros se sientan cómodos. Estas palabras no son arrogancia, son alineación. Nos recuerdan que el amor y el propósito no son enemigos. El amor verdadero apoya el crecimiento, y el verdadero propósito honra al amor. El hombre débil los separa, el hombre sabio los une a través del discernimiento. La familiaridad es como la gravedad, nos jala hacia abajo, hacia el centro de lo conocido, pero la disciplina es el vuelo. Debemos romper ese tirón suavemente, sin amargura. Elévese en silencio. Deje que los vientos del progreso lo lleven a donde el simple aliento de la motivación no puede llegar. Y cuando los resultados florezcan, y le aseguro que lo harán, incluso aquellos que lo malinterpretaron, sentirán orgullo al mencionar su nombre. Verá que su coraje no cortó el lazo del amor, lo purificó. La familia que una vez lo confinó algún día se beneficiará del hombre en el que se convirtió cuando obedeció a su propósito. El mismo entorno que resistió su crecimiento será sanado por la fuerza que su obediencia produjo. Esta es la ley de la compensación en su forma más noble. El sacrificio de hoy regresa como el servicio de mañana, así que no dude. Dé un paso adelante en fe. Deje atrás la necesidad infantil de ser comprendido por todos. Camine solo si debe hacerlo, pero nunca camine hacia atrás. Cada paso que da hacia su propósito acerca a otros al suyo propio. Así es como la obediencia de un solo hombre puede redimir a toda una generación. Y esto, Napoleón, nos lleva suavemente a lo que usted llama la parte 3, la ciencia de la asociación controlada. Construir un círculo que multiplica el poder. Es una verdad ineludible que cada mente, lo sepa o no, es moldeada por la asociación. El pensamiento es contagioso, más que cualquier virus. Los hábitos se propagan sin permiso. Un hombre se convierte, con el tiempo, en el compuesto de las 5 mentes con las que más comulga, a través de palabras, a través de la conversación, e incluso a través de la influencia silenciosa y no dicha. Esto es ley, nadie sube ni cae solo. El entorno no se limita a la geografía física de su casa o su oficina, es el clima invisible de influencia que rodea su pensamiento. Si se sienta entre los que dudan, su fe se debilitará, tan seguro como que el hielo se derrite al sol. Si se sienta entre constructores, su confianza se fortalecerá. Cada asociación drena energía o la multiplica. No hay punto medio neutral. Para dominar la vida, uno debe aprender esta ciencia de la asociación controlada, la selección deliberada y a sangre fría de la compañía de acuerdo con el propósito definido. La primera lección es dura pero necesaria. La compañía equivocada siempre se sentirá más fácil, mientras que la compañía correcta siempre exigirá crecimiento. La mediocridad es cómoda, porque no requiere nada más que su acuerdo pasivo. La grandeza es incómoda, porque requiere responsabilidad activa. Por lo tanto, muchos hombres eligen el calor de la familiaridad sobre la disciplina de la excelencia y erróneamente lo llaman amistad. El principio de la mente maestra del que usted habla descansa sobre esta ley eterna.
Cuando dos o más mentes se unen armoniosamente bajo un propósito definido, crean una tercera mente, una inteligencia combinada mayor que la suma de las partes. Es la química espiritual del éxito. Multiplica el coraje, acelera las ideas y construye resultados que el esfuerzo solitario nunca podría producir en 100 vidas. Pero la armonía no puede existir entre mentes no entrenadas. La soledad temporal es el precio que pagamos por la conexión selectiva. El hombre que no ha aprendido primero a gobernarse a sí mismo, arruinará cada alianza a la que se una antes de siquiera buscar socios. Debemos conquistar nuestros estados de ánimo, nuestro orgullo y nuestra necesidad de dominio. La mente maestra se construye entre iguales, no entre amos y sirvientes. Debemos distinguir con claridad quirúrgica entre compañeros de comodidad y compañeros de fe. El primer grupo alivia su debilidad. Le dicen que está bien descansar, que no se esfuerce tanto. El segundo grupo demanda su fuerza. Le preguntan por qué no ha ido más lejos. Uno lo hace sentir contento con poco, el otro lo obliga a crecer hacia mucho. Cuando deja la compañía de constructores de fe, se siente agotado pero elevado, como después de un gran ejercicio físico. Cuando deja la compañía de amantes de la comodidad, se siente entretenido pero vacío. La mente promedio teme la definición porque amenaza su conformidad. Prefiere la discusión interminable a la decisión, porque la discusión no cuesta nada más que tiempo, un recurso que no valoran. La definición, sin embargo, exige coraje, divide a los soñadores de los hacedores. Rodéese no de habladores, sino de hombres y mujeres de dirección. Un amigo decisivo vale más que 1000 conversadores. Evite el simposio interminable de aquellos que se reúnen solo para intercambiar dudas y temores. Hay una diferencia monumental entre el consejo y la queja. El consejo aclara el camino. La queja corroe el espíritu. Uno fortalece el nervio, el otro lo disuelve. El hombre que pasa sus noches en charlas sin rumbo sobre los obstáculos del mundo despertará para encontrar su propia voluntad más débil que la noche anterior. La regla es simple, Napoleón, y sé que usted estará de acuerdo. Nunca confíe su visión a aquellos que no tienen la fuerza para cargarla. Una gran idea en una mente pequeña es como un océano en una taza. Simplemente se desbordará y se perderá. Tiene usted toda la razón, Earl. Esa imagen del océano en una taza ilustra perfectamente la tragedia de muchos soñadores. Una gran idea colocada en una mente pequeña deja de ser una bendición y se convierte en una carga insoportable. Por eso, mi consejo ha sido siempre inamovible. Proteja sus planes de aquellos que viven gobernados por la limitación. He visto a hombres bien intencionados destruir posibilidades magníficas simplemente porque las interpretaron a través del filtro de su propia incredulidad. Aquí radica el secreto de la verdadera alianza, lo que yo llamo el principio de la mente maestra. Uno debe elegir a sus aliados basándose en la disciplina, no en el sentimiento. El afecto es agradable, Earl, sin duda, pero el afecto por sí solo no produce resultados. La lealtad construida sobre la emoción se desvanece bajo la presión, mientras que la lealtad construida sobre un propósito compartido perdura. La prueba de fuego para cualquier asociación es esta simple pregunta. ¿Este hombre fortalece mi fe, desafía mi pensamiento y exige mi mejor esfuerzo? Si la respuesta es negativa, mantenga su camino en solitario hasta que encuentre a tales hombres. El chisme y la queja son los enemigos gemelos del poder. Crean fugas invisibles en la mente, drenando el enfoque y la vitalidad. Un hombre que permite la murmuración en su círculo íntimo es como un comerciante que deja la bóveda de su banco abierta para los ladrones. Cada palabra de mezquindad cuesta una energía que podría haber construido progreso. Los verdaderos constructores se reconocen por su tono. Hablan menos de obstáculos y más de principios. Pasan poco tiempo discutiendo sobre personas y mucho tiempo discutiendo ideas. Recuerdo vividamente cómo el señor Edison, Henry Ford y Harvey Firestone a menudo se retiraban juntos al desierto. No iban allí para escapar del trabajo, sino para encenderlo. Hablaban poco de dinero, menos de rivales y mucho de visión. Sus reuniones no eran entretenimiento, eran ignición. Cada hombre llevaba la carga del progreso en su propio campo, pero cada uno extraía inspiración de la convicción de los otros. De esa alianza invisible surgieron industrias que transformaron el mundo moderno.
Piense también en Napoleón Bonaparte. Construyó su imperio no meramente a través de la estrategia, sino a través de la selección. Reunió a hombres de genio en ingeniería, leyes y liderazgo, uniéndolos bajo su propósito. Sus diferentes habilidades se convirtieron en instrumentos de una sola mente. Sin embargo, cuando la armonía se rompió, su imperio cayó, no por la fuerza externa, sino por la desunión interna. La mente maestra no puede sobrevivir a la discordia. La ley del crecimiento es exponencial cuando se aplica a un propósito unificado. 2 hombres de fe producen fuerza, 3 producen impulso, 1 docena produce destino. El hierro afila al hierro. Esto es más que una metáfora, es la física del espíritu. Sin responsabilidad mutua, incluso el genio degenera en la deriva. Un aliado fiel no es quien conforta sus excusas, sino quien las rechaza. Y esta alianza no se limita a los vivos. Usted puede construir alianzas con los muertos, Earl. Las grandes mentes de la historia todavía ofrecen consejo a quienes las estudian profundamente. Cuando uno lee con propósito los pensamientos de Emerson, de Lincoln o del señor Carnegie, absorbidos repetidamente, comienzan a pensar a través de usted. Usted nunca está solo cuando lee con un objetivo definido. Conozco la historia de un constructor que trabajó solo durante años con un progreso lento. Un día conoció a 3 hombres de propósito similar. Formaron un pacto de disciplina. Uno manejaba los números, otro gestionaba a los hombres y otro guardaba la fe. En un solo año lograron lo que ninguno había logrado en 10. La soledad construye identidad, pero la unidad multiplica el poder. El aislamiento da nacimiento a la fuerza, la alianza la dirige. Si su sueño se siente retrasado, examine su círculo. Quizás la inteligencia infinita retiene el progreso hasta que usted cree la armonía suficiente para sostenerlo. Observe la naturaleza. Un grupo sin unidad es un charco estancado. Un grupo con unidad es una corriente que da forma a los continentes. Tiene usted toda la razón, Napoleón. Esa armonía es el cemento invisible de cualquier imperio. Pero permítame profundizar en un aspecto crítico de esa ley, algo que a menudo pasamos por alto en nuestro entusiasmo por crecer. Debemos recordar que la misma luz brillante que guía a los amigos leales hacia nuestro puerto, también atrae a las polillas que buscan consumirse ciegamente en la llama. Para mantener esa llama pura, para proteger ese propósito definido del que tanto nos ha enseñado, uno debe aprender a cerrar la ventana de acceso cuando es necesario. Es una verdad incómoda, pero necesaria. En el mundo de los negocios y en la vida misma, hay constructores y hay parásitos. Cuando seleccionamos socios para nuestra mente maestra o simplemente compañeros de viaje, debemos medir su actitud ante la adversidad con la precisión de un químico en su laboratorio. He visto hombres que parecen gigantes en los días soleados, llenos de promesas y bravuconería, pero que se dispersan como hojas secas ante el primer signo de presión barométrica. Esos hombres no estarán a su lado cuando golpee la crisis. Y créame, la fe no probada es solo una ilusión óptica. Un compañero firme en medio de la tormenta vale más que 100 conocidos en el buen tiempo. Piense en esto, si me permite la analogía, como el principio de la brasa ardiente en una chimenea. Si usted toma un solo carbón al rojo vivo y lo saca del fuego con unas pinzas, colocándolo solo sobre la tierra fría, ese carbón se enfriará rápidamente. Su brillo se desvanecerá y se convertirá en una piedra negra y sin vida. Pero si devuelve ese mismo carbón a la pila, se reaviva instantáneamente, alimentándose del calor compartido. La soledad nos enseña a arder solos, es cierto, y es una disciplina vital, pero la alianza correcta nos enseña a arder juntos, con una intensidad que ningún individuo puede generar por sí mismo. Sin embargo, y aquí yace el secreto más extraño de la asociación humana, debemos tener un cuidado extremo con lo que sucede dentro de nosotros cuando superamos nuestro entorno actual. Hay un peligro sutil que acecha al hombre que comienza a elevarse por encima de sus antiguas circunstancias, un peligro más corrosivo que el fracaso y más insidioso que la duda. Es la dureza de corazón. Cuando un hombre se separa por primera vez de lo familiar para perseguir su sueño, a menudo lleva heridas invisibles. La burla de los viejos amigos, el silencio incómodo de quienes antes lo elogiaban, o la mofa de aquellos que lo llaman demasiado serio. Si no tiene cuidado,
ese dolor que debería refinarlo comienza a amargarlo. Y la amargura, Napoleón, es veneno disfrazado de poder. He observado a hombres caminar con un orgullo rígido, confundiendo el resentimiento con la determinación. Cortan relaciones no porque hayan dominado la soledad, sino porque no pueden perdonar. Y el éxito, cuando llega a un hombre así, se siente hueco. Su paz es frágil como el cristal, gana discusiones, pero pierde la alegría de vivir. Debemos recordar que la inteligencia infinita no coopera con el odio, incluso cuando ese odio parece estar plenamente justificado. El universo responde a la fe, a la gratitud y a la definición de propósito, no a la venganza. Recuerdo vívidamente la historia de Abraham Lincoln. Él llevó la misericordia en su maletín incluso hacia aquellos que lo despreciaban abiertamente. Cuando su nación se partió literalmente en dos, se negó a tomar represalias con ira. Su calma no era debilidad, era una fe inquebrantable en el principio de que el odio solo multiplica la división, mientras que el perdón reconstruye naciones. Él sabía que la grandeza espiritual se expresa en el liderazgo silencioso. La calma protege la altitud. Al igual que un avión moderno no puede ascender suavemente a través de una turbulencia severa, la mente humana no puede elevarse a las alturas del logro a través de la turbulencia del rencor. Por eso, al formar nuevas alianzas y dejar atrás las viejas, debemos aprender el arte de la separación silenciosa. No anuncie cada partida, no explique cada límite. La necesidad de justificarse es prueba de que todavía busca el permiso de aquellos a quienes ya ha superado. El hombre verdaderamente fuerte es el que se va en silencio, sin drama, sin discursos de despedida destinados a herir, y sin la necesidad de demostrar su valía a quienes dudaron de él. Porque, al final, la paz corta los lazos más limpiamente que la furia jamás podría hacerlo. Tienes toda la razón, Earl. Y déjame profundizar en esto, porque aquí yace un principio fundamental que descubrí al estudiar las vidas de los hombres más poderosos de la historia. La quietud no es simplemente la ausencia de ruido, la quietud es el piloto del destino. El hombre que puede permanecer compuesto cuando otros a su alrededor pierden el control, gana instantáneamente la ventaja de la perspectiva. Y he observado que la reactividad emocional es en realidad una evidencia de esclavitud. El individuo que todavía explota ante una crítica o que se desmorona ante un insulto, no ha escapado todavía de la dependencia de las opiniones ajenas. Su libertad es una ilusión, porque su paz interior sigue siendo rehén de lo que otros digan o hagan. La verdadera libertad es la indiferencia ante el malentendido. Cuando tu mundo interior está ordenado bajo un propósito definido, el caos exterior se vuelve irrelevante. Debemos aprender a decirnos a nosotros mismos: bendigo a quienes dudan de mí, porque confirman mi dirección. Esta afirmación transforma la irritación en gratitud y el insulto en combustible. Earl, hay dos verdades que el líder debe sostener sin conflicto: amar a la gente y obedecer su propósito. El amor es divino y el propósito es divino, pero enfrentarlos es confusión. Puedes mantenerte afectuoso sin permanecer accesible. La distancia, cuando es guiada por principios, no es rechazo, es respeto por tu propio destino. Piensa en esto en términos económicos, ya que a menudo hablo de capital. Debes cuidar tu clima emocional con la misma cautela que tus finanzas. El desperdicio emocional es mucho más costoso que la pérdida monetaria, porque drena la fuente misma de la acción. Una mente disciplinada almacena paz como si fuera capital en un banco. Cuando surgen las tormentas, retira de esa cuenta sin agotarse. Pero el odio, Earl, el odio funciona como una deuda con interés compuesto. Cada vez que reproduces una vieja ofensa en tu mente, cada vez que ensayas una discusión imaginaria con alguien que te hirió, estás invirtiendo nueva energía en una cuenta bancarrota. Pronto, esa deuda crece tanto que te posee. El perdón, por el contrario, cancela la deuda. Restaura tu crédito con la inteligencia infinita, la cual, te aseguro, no realiza transacciones con corazones cargados de agravios. Recuerdo claramente la historia de un cierto hombre que dejó su pequeño pueblo para perseguir una invención. Cuando el éxito finalmente lo encontró, llegaron noticias de su hogar de que lo llamaban orgulloso y arrogante.
La acusación lo hirió profundamente y durante años cargó con una amargura terrible hacia aquellos que malinterpretaron su sacrificio. Evitaba su pueblo, hablaba mal de ellos y como resultado comenzó a perder su paz y su creatividad. Un día, un viejo maestro le escribió una carta que decía: «No los desprecies. Ellos no podían ver desde tu altura». Esas palabras rompieron la dureza alrededor de su corazón. Perdonó y la paz regresó. Desde ese día su trabajo fluyó con una inspiración renovada. Ese solo acto de soltar el rencor logró lo que meses de trabajo forzado no pudieron: la restauración del poder creativo. La historia está llena de gobernantes que construyeron imperios pero murieron en amargura. Sus victorias fueron huecas. Pero los líderes perdurables, hombres como Lincoln, Washington, Ford o Carnegie, llevaban misericordia hacia aquellos que se burlaban de ellos. Su legado perdura porque sus corazones se mantuvieron libres. Deja que los orgullosos desperdicien años en venganza. Tú usarás esos mismos años para refinar tu habilidad, expandir tu fe y fortificar tu disciplina. Mientras otros pasan horas en argumentos, el hombre sabio pasa horas construyendo. Con el tiempo, los resultados presentan el caso por él. Así que responde a la crítica con excelencia. No desciendas al nivel de quienes cuestionan tu integridad. Sus dudas son sus limitaciones, no las tuyas. El perdón es la puerta final hacia la maestría. Si la cruzas, la vida se despliega sin fricción. Si cargas con la amargura, cada puerta chirría, anunciando tu falta de aptitud para el liderazgo. El hombre silencioso, purificado por la gracia, entra tranquilamente y toma posesión de su reino. Tienes toda la razón, Napoleón. Y al escucharte hablar sobre ese hombre silencioso que toma posesión de su reino, no puedo evitar pensar en la transformación física y espiritual que ocurre en ese preciso instante. Verás, la mayoría de las personas pasan su vida caminando con los puños cerrados, preparándose para el próximo golpe, para la próxima discusión, defendiendo un territorio que a menudo ni siquiera vale la pena conservar. Pero cuando se alcanza ese nivel de maestría del que hablas, las manos se abren. El hombre sabio camina hacia adelante no con resistencia, sino con aceptación. Ha soltado cada nombre, cada memoria amarga, cada herida que antes lo separaba de su propia paz. Y aquí ocurre algo extraordinario, algo que he observado en los grandes líderes a lo largo de la historia. Su perdón termina enseñando a sus detractores mucho más de lo que su ira jamás pudo lograr. Cuando uno alcanza finalmente la altura que su propósito le prometió, mira hacia atrás y ya no ve enemigos. Mira hacia atrás sin amargura y comprende una verdad fundamental, que incluso los que dudaban, los burlones y los críticos, fueron en realidad instrumentos de disciplina necesarios. Fueron enviados, por así decirlo, para purificar su intención. Uno termina agradeciéndoles en sus pensamientos y bendiciéndolos, porque sin esa resistencia, el músculo del carácter nunca se habría formado. Esto nos lleva a lo que yo llamo el retorno de la fuerza. Es convertirse en el ejemplo que otros aspiran a seguir. No mediante discursos, sino mediante el ser. Llega un momento en que los años de separación, de silencio y de autodisciplina dan su fruto. El hombre que antes estaba aislado comienza a sentir un cambio interno. Hay menos prisa, menos argumentos, y desaparece por completo la necesidad de probar algo a los demás. Se mueve de manera diferente ahora. No actúa por rebelión, sino por ritmo. Ya no se esfuerza desesperadamente por ser comprendido, él se erige como la comprensión misma. Su fuerza es tranquila, su paz es su autoridad. Pensemos por un momento en Henry Ford, una figura que tú conociste también, Napoleón. Ford enfrentó el ridículo de sus pares, quienes llamaban tontos a sus sueños mecánicos. Años más tarde, el señor Ford empleó a muchos de esos mismos hombres que se habían burlado de él, y no lo hizo por venganza, ni para humillarlos, sino porque valoraba la competencia por encima del orgullo. Su calma lo hizo formidable, su perdón lo hizo inmortal. Probó que el éxito es más grande cuando beneficia incluso a aquellos que dudaron de él. Lo mismo podríamos decir de John D. Rockefeller. Cuando fue acusado de codicia, respondió con filantropía. Cuando fue desafiado por rivales, respondió con eficiencia. Su poder no residía en sus posesiones, sino en su compostura. Él sabía que una mente tranquila gobierna la fortuna mucho más eficazmente que una ambición sin control. Y es que, verás,
La necesidad de probar superioridad es la última cadena de la inferioridad. Cuando esa cadena se rompe, comienza la verdadera libertad. El hombre verdaderamente poderoso no triunfa sobre los demás, triunfa dentro de sí mismo. Al regresar a esos ambientes familiares, la gente se endereza inconscientemente cuando él entra, porque su compostura lo exige. El mundo, que ha estado sordo a los consejos durante tanto tiempo, escucha ansiosamente el ejemplo. La inteligencia infinita no desperdicia ninguna experiencia. Todo ese dolor pasado fue simplemente la matrícula que pagamos para obtener esta paz inquebrantable. Earl, has tocado la fibra más sensible de la filosofía del éxito individual. Lo que acabas de describir es la culminación absoluta, el pináculo donde la ambición personal se transmuta en algo sagrado, la mayordomía. He pasado mi vida entera estudiando a los hombres más poderosos de la tierra, a los Carnegie, a los Edison, a los Ford, y he descubierto que hay una trampa mortal esperando justo en la cima de la montaña. El alma disciplinada, aquel hombre que ha dominado sus temores y ha conquistado su propósito definido, no debe, bajo ninguna circunstancia, acaparar la experiencia. Debe redimirla. La ley de la compensación, esa balanza ineludible del universo, opera ahora totalmente a su favor, pero exige un pago en una moneda diferente. Lo que perdiste en aprobación social durante tus años de lucha y soledad, ahora lo recuperas multiplicado en influencia. Esas voces que una vez te silenciaron, que te dijeron que tu sueño era imposible, ahora son reemplazadas por invitaciones a hablar, por oídos atentos que buscan desesperadamente tu secreto. Las puertas que se cerraron en tu cara ahora se abren por su propia voluntad. Pero escucha bien, Earl, y que nuestros estudiantes graben esto en fuego en sus conciencias. El peligro de la superioridad aguarda en esta cumbre como una bestia hambrienta. El orgullo es el ladrón que roba la cosecha final justo antes de que pueda ser guardada en el granero. En el momento en que miras hacia abajo con desdén a aquellos que aún no han ascendido, pierdes la gracia, pierdes ese contacto vital con la inteligencia infinita que te elevó en primer lugar. La humildad no es debilidad. La humildad es el conducto, es el canal abierto que permite que la energía fluya. Muchos de los que resistieron tu crecimiento vendrán a ti. Vendrán en silencio, avergonzados de sus burlas pasadas, esperando que hayas olvidado sus insultos. Y aquí está la prueba del verdadero maestro. Recíbelos con amabilidad. Nada magnifica más la fuerza de un hombre que la misericordia. Hay una parábola antigua que se cuenta entre los grandes constructores de civilizaciones. Un hombre dejó su aldea tranquila para perseguir un sueño que los ancianos despreciaban. Dijeron, volverá como un tonto, arruinado. Pasaron los años. La aldea envejeció, las estructuras se debilitaron. El hombre regresó no con trompetas ni con un desfile de vanidad, sino en silencio absoluto. Reconstruyó los pozos secos, pavimentó los caminos llenos de barro, financió las escuelas que se caían a pedazos. Los ancianos que dudaron de él lloraron, no porque él los reprendiera, sino porque se dieron cuenta de que su partida había sido un acto de amor disfrazado de distancia. Él nunca les recordó sus palabras crueles. Nunca exigió una disculpa. Su éxito habló suavemente por él. Eso, Earl, es la verdadera grandeza. No es ruido, no es orgullo. Es una contribución que perdura más allá de la reputación. La forma más alta de victoria es la utilidad. Cuando alcanzas ese estado ya no sientes la necesidad de explicar tu destino a nadie. Simplemente lo vives. Recuerden la metáfora de la naturaleza. La mariposa regresa al jardín por el que una vez se arrastró, pero no regresa como un gusano para consumir las hojas. Regresa para polinizar, para bendecir, para continuar el ciclo de la vida. Así deben ser ustedes. Su soledad pasada no fue un exilio, fue un aprendizaje bajo la ley divina. Solo después del dominio de uno mismo, la inteligencia infinita confía a un hombre el poder de guiar a otros. Si intentas guiar antes de haberte gobernado a ti mismo, solo traerás caos. Pero si has pagado el precio, si has caminado por el valle de la sombra y la duda, y has salido victorioso, tu sola presencia hará que la pequeñez se sienta incómoda en los demás, obligándolos a crecer. Tu fuerza se convierte
en su permiso para ser grandes. El hombre que obedece su propósito sin odio se convierte en un canal vivo. A través de él, las ideas toman forma, las vidas cambian y el progreso continúa mucho después de que su nombre se desvanezca en los libros de historia. Se ha vuelto no meramente exitoso, sino útil. Y la utilidad, mis queridos amigos, es la única definición verdadera de grandeza que reconoce el Creador. ¡Qué magnífico cierre para nuestro viaje, Napoleón! La utilidad como la definición suprema de la grandeza. Es un concepto que, si se adopta plenamente, puede disolver instantáneamente la ansiedad, la envidia y el miedo que paralizan a tantos hombres y mujeres hoy en día. Al escuchar tus palabras, pensaba en esa imagen del hombre que regresa a su aldea, no para ser servido, sino para servir. Amigos, cuando el mundo busque evidencia de su filosofía, no les den panfletos, no les den discursos acalorados. Dejen que encuentren la evidencia en su compostura, en su justicia, en su paciencia inquebrantable. La paz, cuando es constante y no forzada, persuade donde el argumento más lógico falla. Con el tiempo, notarán que esa soledad que tanto temían al principio de este programa se ha convertido en su legado. Las mismas cualidades que una vez los aislaron, su disciplina férrea, su enfoque láser, su visión inquebrantable, ahora atraen magnéticamente a aquellos que están listos para su propio crecimiento. Su soledad se convierte en el pozo del cual otros beben fuerza. Entiendan esto, y entiéndanlo bien. La separación nunca fue sobre ellos, sobre los críticos o los escépticos. Fue sobre su propia preparación para la mayordomía. Para ahorrar décadas de conflicto, culpa y vacilación. Recuerden que ninguna vida se eleva en armonía con su entorno pasado sin primero separarse de él. Cada metamorfosis exige soledad antes del servicio. Digan dentro de ustedes mismos ahora mismo, no me voy para escapar, me separo para fortalecerme. Y cuando regrese, regresaré como prueba viviente de que la fe obedecida nunca es desperdiciada. Dejen que esta verdad guíe cada temporada de soledad, cada capítulo de crecimiento y cada retorno que siga. Entonces encontrarán que incluso aquellos que una vez los resistieron comienzan a cambiar, no porque ustedes los forzaron, sino porque su ejemplo lo hizo inevitable. Y cuando sus días lleguen a su fin, cuando miren hacia atrás en la larga cinta de su vida, verán que nada se perdió en la separación. Cada lágrima, cada malentendido, cada noche solitaria fue la moneda con la que compraron su sabiduría. Bendecirán cada dificultad, porque entrenó su espíritu para mandar sin crueldad, para liderar sin orgullo, para amar sin miedo. Ya no son simplemente hombres o mujeres de ambición, son personas de autoridad templada por la misericordia. Este es el fin de la lucha ciega. Este es el nacimiento de la mayordomía consciente. Este es el cumplimiento de la ley. Y ahora, habiendo pasado a través de la soledad, el sacrificio y el silencio, pueden finalmente descansar en la tranquila certeza de que su vida misma se ha convertido en el ejemplo al que otros aspiran. Gracias, Napoleón Hill, por compartir esta sabiduría eterna con nosotros, y a ustedes, nuestros oyentes, gracias por permitirnos acompañarlos en este camino hacia la cima. Recuerden que el éxito es la realización progresiva de un ideal digno, y no hay ideal más digno que servir a la humanidad con humildad y amor. Hasta nuestra próxima aventura, y como siempre digo, vivan este día con coraje, y que tengan una actitud maravillosa.